¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada. Está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarriba. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? Agarrando el aire un poquito. Y estamos terminando la semana. El día de hoy tenemos la segunda parte del tema que estábamos tratando el día de ayer, el nihilismo. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. También nos puede mandar un mensaje por WhatsApp al número celular 333-822-3208. Y es un tema curioso este del nihilismo, ¿no? Porque si lo quisiéramos tomar desde un punto de vista filosófico, bueno, estaríamos hablando de cosas muy distintas. En lo que nos hemos estado enfocando es justamente cómo parte de la pulsión de muerte puede ir como afectando o conduciendo muchas de nuestras conductas en un sentido bastante destructivo, ¿no? Bueno, igual y hasta suena un poquito redundante, ¿no? Porque, bueno, pues si es pulsión de muerte debe de ser destructivo en todo sentido, y no, realmente no. Tendríamos que pensarlo como este cierto equilibrio, pero como justamente si quedamos exacerbados en un lado del espectro, nos vamos a ir enfocando en conductas que van más bien hacia la destrucción, hacia, digamos, el sinsentido, que tendría que ver con este aspecto del nihilismo, cómo van quedando desligadas todas estas ideas. Y es interesante verlo. ¿Qué pasó? ¿Se bajó solo de nuevo? Sí, ya, esta silla ya. Es una trampa. Yo ahorita bajé y quise hacerlo muy lento y otra vez me la hizo. Pero sí, le estaba diciendo, este tipo de conductas van más hacia el hecho de desligar, a cómo vamos estableciendo como ciertas reflexiones ante algunas cosas que nos van llevando hacia un descanso, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, esto lo podríamos ver con personas que pareciera que la vida no les pasa, ¿no? Bueno, ya perdieron el empleo, lo dejó la familia, pero bueno, ellos están tan tranquilos. ¿Por qué? Porque de alguna manera casi se estaba esperando esto. No podríamos pensar que hay un aspecto bien estructurado atrás de las personas que les van ocurriendo este tipo de tragedias y bueno, pareciera como si no se inmutaran en lo absoluto, ¿no? Es imposible. Es como estas personas que van sosteniendo que los celos son inseguridad, porque yo no siento celos en ningún momento de mi pareja. ¿Cómo no podríamos sentir celos en muchos sentidos, ¿no? En esta relación que podríamos llegar a tener con alguien, si los celos se van enfocando en esta sensación de la pérdida del amor del otro, ¿no? Es esta ansiedad que nos puede generar y el miedo. Pero inseguridad, ¿hasta dónde realmente es inseguridad? ¿O es una característica más que se va presentando al momento en el que nosotros estamos enamorados de alguien? Sí, es que de pronto se convierte en un cuestionar por cuestionar, ¿no? Simplemente invalidar por invalidar, decir que algo no debería de ser simplemente porque sí. Y yo creo que quizás es mucho más evidente. El día de ayer tú ponías un ejemplo en donde un ortodoxo, lamentablemente por allá en Israel me parece, bueno, pues tiene ahí un crimen, ¿no? Comete un crimen por segunda vez, terrible. Y creo que esto es lo más visible. Me parece a mí que este es el aspecto más visible, ¿no? Cuando las personas ortodoxas se sienten verdaderamente ofendidas por la introducción de formas distintas de pensamiento o incluso de normas distintas, ¿no? Ya a nivel político. Pero así tan necios como pueden llegar a ser muchas veces estos grupos, en muchísimas ocasiones, y quizás esto es menos visible porque va con la bandera de en pro de una rebelión, digamos, también hay personas que en pro aparentemente de un pensamiento novedoso, entre comillas, que rompe con lo anterior, también pueden mostrar este mismo grado de hostilidad y esta misma terquedad, ¿no? Porque de pronto uno se pregunta,
para ambos lados, ¿no? Es mucho más usual, quizás, es cierto, y también mucho más visible que una persona que viene de un pensamiento de lo que ya está preestablecido desde hace mucho, mucho tiempo, se indigne cuando escucha algo distinto, ¿no? Y además reclaman que no, que tú deberías de pensar igual que yo. Y esto, bueno, pues a la mayoría de las personas que tengan capacidad de cuestionarse a sí mismas, pues les va a dar en cara, ¿no? Bueno, ¿qué te pasa? Pues a final de cuentas, si tú piensas eso y tú sigues tu vida de esa manera y la otra persona la sigue de otra forma, siempre y cuando no te pise en concreto, bueno, pues no es tu problema, ¿no? A final de cuentas. Claro, pero esa misma actitud se llega a tomar en muchas ocasiones a nivel individual y también a nivel movimiento, en el sentido de querer a fuerzas, que a fuerzas así sea. Vamos viniendo, digamos, desde esta ruptura, desde este aparente pensamiento novedoso. Vamos a pensar, por ejemplo, en estas manifestaciones que a mí me parecen la cosa más ridícula, de vamos a salir todos encuerados a la calle por X, Y, Z, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo se tiene que chutar mi cuerpo desnudo, porque todo el mundo me tiene que escuchar, porque... Y a lo mejor a nadie le importa, a lo mejor nada más a ti te importa. Y eso es algo válido en tu intimidad, pero es algo ya forzado y agresivo cuando lo quieres obligar en el resto de tu ciudad. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Son las 6:19 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Le recuerdo que tenemos nuestro WhatsApp abierto en el número celular 333-822-3208 para que usted se comunique con nosotros. No importa en qué lado del mundo esté ya con estas aplicaciones electrónicas que están cambiando la realidad día con día. Estamos hablando el día de hoy sobre el nihilismo y estamos hablando justamente de cómo hay ciertas actitudes que nos pueden llevar hacia, más bien como hacia un camino mortífero. Un camino mortífero no hay que imaginárnoslo como que nos vamos a llenar de cáncer o cosas así, porque bueno, luego hay cualquier cantidad de fantasías de que si nosotros tenemos pensamientos negativos nos vamos a enfermar de algo, ¿no? Porque nuestra mente es la cosa más poderosa del mundo. Esto en algún momento... hay un experimento bastante interesante de hasta dónde puede llegar nuestra mente, ¿no? Cómo podríamos hacer un péndulo con un cabello y con un anillo, ¿no? E intentarlo mover con nuestra mente mientras lo sostenemos en la mano. Primero que se haga para adelante, para atrás, que gire. Bueno, nos vamos a maravillar. Si usted se pone a hacer esto, se va a descubrir cómo el péndulo va siguiendo su voluntad. Pero si lo colgamos de algún lado, de algún ganchito de ropa o de alguna base que tengamos por ahí, y luego todas las personas del cuarto con el poder de nuestra mente intentamos mover ese anillo, nos vamos a dar cuenta que no se mueve para ningún lado. ¿Ahí qué pasó con esto, no? ¿Hasta dónde llega el poder de nuestra mente? El poder de nuestra mente llega hacia engañarnos, no hacia influenciar las cosas de afuera. El influenciarnos en nuestras actitudes, en nuestra percepción subjetiva de la realidad. Ese es el poder de nuestra mente, ¿no? Pero no porque tengamos el poder de destruir y de crear universos con nuestra mente. Eso no funciona de esa manera. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, esta vía mortífera en la que nos vamos a encontrar es una vía mortífera psíquica. ¿Esto qué quiere decir? Que es como si estuviéramos apagando interruptores en nuestro mundo, como si nos estuviéramos desconectando del mundo exterior y de gran parte de nuestro mundo interior, aunque sea un tanto imposible, más bien va cayendo en recónditos, recovecos de nuestro inconsciente. Antes del bloque comercial, le estaba platicando cómo hay ciertas personas o ciertos momentos en nuestra vida en los que parece como que no nos llega nada. Como esto se puede llegar a vivir, por ejemplo, en un accidente, ¿no? Que tenemos un accidente horrible, nosotros estamos de lo más calmados, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Y nos preguntan si estamos bien, y bueno, igual estamos lastimados de algún lado, pero no estamos nerviosos en lo absoluto. Yo no podría decir qué madurez, qué fortaleza, ¿no? Qué estoicismo de esta persona que no se inmuta de eso. Ahí hay que entender cómo nosotros somos seres orgánicos, seres psíquicos, que reaccionamos ante lo que está en el exterior. Si no estamos reaccionando hacia lo del exterior, ¿no? Algo está pasando mal. Si
Fuera en el aspecto físico, por ejemplo, podríamos vernos, ay, me corté la mano y no me duele. Ay, a ver, mira, me clavé, pisé un clavo y no me duele el pie. Lepra. Lo que tenemos es lepra o algún otro tipo de afectación a nuestros nervios. No es que nos hayamos vuelto superhéroes y ya no nos duelan las cosas, sino que tenemos algún tipo de enfermedad que nos está evitando reaccionar de esos estímulos dolorosos que nos están lastimando en nuestra integridad. Algo similar podríamos pensar en el aspecto psíquico. Si bien se puede llegar a confundir con cómo las personas manejan ciertos estados de angustia y de crisis, no quiere decir que no nos haga nada. Ahí hay una fantasía también como muy generalizada de las personas de que cuando nosotros realmente somos maduros emocionalmente, las cosas no nos deberían de molestar. Nada más alejado de la realidad. Las cosas nos molestan porque nos afectan. Si no nos afectaran, no nos molestarían. Y si no nos están afectando, algo está pasando con nosotros. La diferencia ahí radica en cómo vamos reaccionando ante estas cosas. Cómo vamos dejando que se nos salgan las tripas por la boca y queremos despedazar a todo lo que se nos atraviese. O cómo podemos procesar ese tipo de estímulos. Cómo vamos procesando esos momentos de crisis. Esto sí estaría apuntando hacia una madurez, si lo queremos decir de esa manera, ¿no? O sea, un autocontrol, hacia un estado más sano. Pero el que no nos molesten las cosas, no. Porque si no nos molestan las cosas, tendríamos que pensar en la lepra, ¿no? Pero no en ese mismo sentido, sino en que qué es lo que está evitando que yo esté contactando con lo que está sucediendo a mi alrededor. Esto lo estábamos diciendo también en el bloque pasado con los celos. Porque hay personas que no sienten celos de su pareja, ¿no? Uno podría decir, bueno, es que son personas muy seguras y que saben lo que tienen, saben que su relación es fuerte. No, yo no le podría argumentar por ese lado. Podríamos pensar en un cierto nivel de desconexión con la pareja. ¿Por qué? Porque si se va, bueno, y si se queda, pues bueno, también, ¿no? Ambas cosas funcionan para mí, por lo tanto no me molesta. Una persona que se queda en bancarrota, no podría decir, bueno, mira, no le molestó nada, que perdió, ¿no? ¿Qué fue lo que perdió? Bueno, pues lo perdió todo. Si no le molesta, podríamos pensar sobre algún deseo inconsciente alrededor de ese estado, pero no porque no nos vaya a afectar perder todo lo que construimos en nuestra vida. Imagínense qué absurdo, ¿no? Sería realmente un sinsentido que hayamos pasado tanto tiempo construyendo en propiedades, en relaciones, y que no nos molestara, que no nos afectara en lo absoluto que estas cosas se perdieran. Ahí es justamente en donde podríamos pensar, tal vez, que está este influjo de una pulsión de muerte, en cómo más bien esa era la meta. La meta era esa desconexión, la meta era esa pérdida, ese supuesto placer que es más bien como estar dormido. Sí, digamos que este aparente desinterés, esta desconexión aparece sobre todo en la reacción inmediata, ¿no? Uno podría pensar, bueno, pero qué maravilla, ¿no? Porque esas personas entonces no sufren, al final de cuentas están enfermos de quién sabe qué, de algún tipo de lepra mental, pero pues qué padre, ¿no? Les puede suceder lo que sea y no sufren. Realmente ahí está como en la respuesta inmediata en donde se percibe este desinterés, pero se sigue doliendo y se sigue, digamos, sigue perjudicando tanto la condición subsecuente como a cualquier otra persona, ¿no? Y parece que ese fuese el único padecimiento, ¿no? Las consecuencias, pero no la persona en sí que se ha perdido, o no el bien en sí que se ha perdido, etcétera. Y aquí tendríamos que pensar, cuando hablamos acerca de ideales y de que si hay de pronto ciertos movimientos que apuntan a mantener intactos los ideales y los valores de antaño, y otro movimiento que apunta a querer derrocar eso, etcétera, 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 tendríamos que, creo, preguntarnos, ¿por qué es tan necesario para las personas hacerlo saber al otro, a final de cuentas? Hay un plano, digamos, muy concreto, en donde es demasiado evidente porque es necesario, ¿no? Para llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque pues yo puedo tener mis formas de pensar, etcétera, pero si eso no es respetado, por ejemplo, por la ley,
común que nos rige, que rige a este grupo de personas o a un país o a un etcétera, etcétera, pues entonces me voy a ver impedido en esto. Entonces ahí puede ser como muy claro, ¿no? Muy evidente por qué es necesario. Pero va más allá de eso, no únicamente en esos casos es en los que se levanta la voz, ¿no? Ya sea a nivel individual o a nivel colectivo, a propósito de defender X o Y ideal en contraposición con otro. Y está también la intención de convencer al otro. Por lo general se habla, y esto va desde comunicación, no necesariamente es de psicología, pero me parece muy interesante este concepto, porque se dice que comunicar es intentar convencer al otro, a final de cuentas, ¿no? Siempre que comunicamos estamos intentando convencer al otro, y en muchas ocasiones esto puede resultar muy evidente, ¿no? Tendríamos que pensar por qué en tantas ocasiones aparece de una forma tan desmedida y tan desesperada, que es como si se quisiera desgarrar el ideal del otro para sobreponer el mío encima, ¿no? O para que permanezca el que ya estaba, se quiere desgarrar, se quiere destruir el del otro. Ahí va algo íntimamente relacionado con la condición humana, con la condición social, digamos, del ser humano, que es la necesidad de ser autorizado por el otro, la necesidad de ser reconocido por el otro para, en esencia, para tener autorización de ser, de existir como tal. Pero aquí hay un giro muy interesante, porque si uno no es capaz de ser, aún a pesar de la diferencia, entonces realmente no existe, realmente nunca ha tenido una consistencia como ser, como tal. Entonces es un demandar desesperadamente a la sociedad que me dé algo que no me puede dar, aunque me dé derechos, aunque me dé espacios, aunque me dé lugares, eso no me lo puede dar la sociedad. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y les agradecemos por haber participado con nosotros en la promoción del libro de nuestra página web. La ganadora de la semana pasada es Adriana Medina Quesada. Ella se lleva el libro Y entonces me enamoré de ti, de Editorial Selector. Les recordamos que todas las semanas tenemos un obsequio en la página web. El regalo de esta semana es el libro Despertar, Conciencia de Vida. Este libro te ayudará a aprovechar el tiempo y conocer tu naturaleza emocional y espiritual. Si quieres llevarte el libro a casa, solo tienes que ingresar a www.radiomujer.com.mx e ir a la sección de promociones. Ingresa a la página web y participa con nosotros. Y también les recuerdo, tenemos los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. También estamos en el WhatsApp, en nuestro celular 333 822 3208. Y ya tenemos acá alguna participación en el WhatsApp, un tanto descontextualizada, pero vamos viendo qué es lo que nos dicen. Hola, mi nombre es Laura. Yo tengo una amiga que pone fotos de ella semidesnuda o desnuda en el Facebook y se enoja si no le ponen que les gusta. ¿Qué opinan? Gracias. Yo creo que es en función a esto de las marchas, ¿no? Que comentaba. Podría ser, ¿no? Que es como a fuercitas, ¿no? A fuercitas. Denme una opinión positiva. Esto también lo podríamos pensar. Les recuerdo que nuestras repeticiones de los programas, ustedes los pueden encontrar en la página de YouTube, en Radio Mujer GDL. Por ahí tendríamos que buscar algún link que esté más directo para podérselo pasar directamente a usted. Pero ahí en YouTube puede buscar nuestros programas. En esto que tú nos estás preguntando, Laura, creo que hubo un programa que hicimos justamente de narcisismo y redes sociales. Sí, así se llamaba, no me acuerdo exactamente. Era el tema, pero no recuerdo el nombre. Era el tema, era algo sobre las redes sociales y eran este tipo de conductas, ¿no? Ahorita pensando en esto, en cómo se puede vivir como imponer una opinión, pues realmente nos vamos dando cuenta cómo a través de estos nuevos medios es como una forma más de exigirlo, ¿no? Como de díganme que estoy bien, y que no es hasta cierto punto compartir, ¿no? Uno
si se fijan las opciones que tenemos en estas redes, es compartir. ¿Y qué quiere decir compartir? Compartir es que quien lo quiere lo toma y quien no lo quiere no lo toma, ¿no? Si nosotros vamos a un picnic y decimos, bueno, en lugar de comprar algo, que cada quien lleve poquita comida y compartimos. No quiere decir que lo que yo lleve les va a gustar a todos, y que todos se lo van a tener que comer a fuerzas, porque yo le puse muchísimas ganas a mi guiso, o a mi ensalada, o a lo que usted guste, y entonces todos lo van a tener que disfrutar. No, es más bien como en esta oportunidad de que cada quien tome lo que más le gusta. Habrá personas que les gustan unas cosas y otras cosas. Pero ya ahorita con esto que tiene que ver con las redes sociales, vamos viendo cómo hay como un nivel o una casi droga que se va circulando por estos círculos y es la aceptación de nuestros congéneres, ¿no? Es qué tanto yo me siento aceptado, validado por la opinión que van teniendo los demás de mí. ¿Cuántas manitas arriba me le van a poner a esto que yo puse? ¿Cuántas personas me van a comentar? Y en todo sentido vamos a descubrir justamente la necesidad de aceptación que van teniendo la mayoría de las personas a nuestro alrededor. Y es abrumador, déjeme le digo, porque si no es la muchacha esta que puso sus fotos ahí medio encuerada, es el que pone el bebé que se le está saliendo el moco y que tierno se ve, al que no le está tomando todo el día fotos a su mascota. Y esto, más que compartir, se vuelve como un atiborrarnos de esta necesidad de que les digamos que están bien, o de que nos dicen todo lo que tienen. Bueno, ya esto también lo podemos ver en el sentido de la comida, ¿no? Miren nada más, qué bonito, qué lugar tan caro en el que estoy, y miren lo sabrosa que se ve mi comida. Oiga, esto yo creo que hasta debería de ser como de mala educación, ¿no? Uno está en la oficina o está trabajando y de repente tremendos tacos al pastor y el torzón de tripa, ¿no? Digo, descontextualizado, o algún plato de chef muy sabroso y nosotros como que se antoja. Y es justamente en esto de la comida donde podríamos ver muchas de las intenciones. Es que se te antoje, que veas, a final de cuentas, lo bien que vivo y que tú reafirmes lo bien que me está yendo y todo lo que yo tengo. Porque es fotografiar el carro, el bebé, la mascota, la casa, las vacaciones, todos los monumentos. Es una cosa absurda. Una cosa absurda en donde podríamos pensar también que tanto estamos volcados hacia el exterior, pero se puede vivir hasta como un cierto impulso violento de algunas personas, ¿no? Y esto se va haciendo todavía más real, así como tú no lo dices, con los amigos, y yo creo que todavía más con los familiares, ¿no? El terrible error que cometemos de meter a algún familiar, a la mamá, a la abuelita, al papá, a nuestras redes sociales, y es a todo lo que ponemos nos lo van a poner un me gusta. Y si algo ponen y que si comparten que la virgencita milagrosa, que si no le damos, viene la pregunta, ¿por qué no te gustó? ¿Por qué no lo compartes? ¿Por qué no eres como yo? Que sería justamente en ese fondo. Sí, ya de pronto viene hasta, digo, esto ya es algo verdaderamente ridículo y tiene muchísimo tiempo desde las cadenas, ¿no? Pero viene y si no le das me gusta y lo compartes, entonces una terrible maldición va a caer sobre ti. Pero mejor una maldición que el desprecio de la familia, ¿no? Sí, bueno, en realidad aquí esto que nos están compartiendo vía WhatsApp es interesante porque me hace pensar en algo que va muy de la mano con este idealismo del absurdo, ¿no? Que ya se convierte verdaderamente en un absurdo, tratando de romper ese sinsentido de lo común, de lo preestablecido, de lo estático. Simplemente presenta como propuesta, entre comillas, un absurdo, un nuevo absurdo que lo único distinto que tiene es que está más desorganizado, ¿no? Al menos lo otro tenía una organización, a lo mejor increíblemente absurda, a lo mejor contradictoria, pero de pronto aparece esto como un grito al aire, ¿no? Que no dice nada, como una sopa de letras, como una sopa y que no está armando absolutamente ninguna oración. Que decíamos hace un momento, en general, cuando comunicamos algo, esperamos convencer al otro, esperamos la aceptación del otro. Cuando se trata de nosotros mismos, de algo tan concreto como una imagen, podríamos pensar,
no es distinto, ¿no? En general se está buscando la aceptación del otro, pero hay algo que se va moviendo de pronto dentro de la misma sociedad y que creo que es una consecuencia en sí del sentirse oprimido por la sociedad, de sentirse oprimido en el sentido más real, que es en el sentido de lo mucho que necesitamos y de lo mucho que dependemos de la sociedad. Eso es lo que más profundamente ataca al narcisismo, ¿no? Sabernos necesitados de esta sociedad que al mismo tiempo muchas personas o muchos grupos pueden odiar tanto, ¿no? Entonces se van haciendo ciertos movimientos en donde se busca simultáneamente violentar y al mismo tiempo ser aceptado. Es algo muy curioso, ¿no? A veces de distintas maneras, ¿no? Matizado cada quien de distintas formas. Puede ser poniendo que estoy defendiendo un ideal muy noble, estoy defendiendo, qué sé yo, la selva húmeda, ¿no? Y entonces como estoy defendiendo la selva húmeda, voy a salir a la calle, con pintado con sangre y mutilado y haciendo cosa y media para que vean cómo están mutilando esos árboles. Es como, a ver, okay. Perdón, que estuvo demasiado forzado esa forma de asociar una cosa con la otra. Daría la impresión más bien de que tenías ganas de hacerlo, ¿no? Y que eso fue únicamente el medio, por no decir el pretexto, para hacerlo. Entonces, aún así, digamos, ahí va al mismo tiempo tanto la ira y la intención evidentemente violenta hacia la sociedad, como pegado el pero quiéreme, ¿no? Te estoy dando de patadas, pero por favor quiéreme. Entonces, y esto no es nada inusual, lamentablemente, ni a nivel individual, ni a nivel colectivo cuando hablamos de la sociedad. Entonces, hay ciertos contenidos que son a veces de una forma más velada, otras de una forma más evidentemente, pero a final de cuentas son violentos, ¿no? Puede ser incluso en la cantidad, José Luis, ¿no? Una persona puede a lo mejor postear cualquier cosa, pero ya en cantidad de que son 50 posts de las mismas personas en los últimos 50 minutos, ya es una violencia visual, ya es spam eso, ¿no? Estas fotos de desnudo son violentas visualmente porque es algo que no concierne, que no estás buscando encontrar, pero es esta violencia que va al mismo tiempo con, pero quiéreme, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Le recuerdo que la repetición del programa del día de hoy la puede escuchar usted el lunes a las 5 de la mañana o a las 8 de la mañana. No estamos totalmente seguros. Si es a las 5 de la mañana, ya está confirmado. Perfecto. A las 5 de la mañana lo puede escuchar para que se levante muy tempranito. Y más que nada, un saludo para las personas que nos escuchan a esa hora que... a mí me parece impensable, pero hay muchas personas que nos han hablado porque estaban de repente ahí medio reborujados los programas y bueno, es algo que parece que todavía quedan algunos días de esto porque la persona que está encargada de eso está ahorita de vacaciones, está disfrutando de una rica vacación, pero no se olvide que todas las repeticiones están en el canal de YouTube. Ahí se suben como con 1 o 2 días de retraso y los puede escuchar usted completamente. He visto algunos, Gaby, de los programas que han subido y hay comentarios interesantes que nos van haciendo. Tristemente, nosotros no tenemos el control de esa cuenta como para contestar sus comentarios directamente. Ahí en YouTube. Ahí en YouTube, ¿no? Nosotros no podemos contestarle desde la cuenta como para que usted tuviera ahí la notificación con las preguntas que nos llegaron a hacer. Pero, si usted ve alguno de estos videos y le surge una duda o le gustaría que retomáramos el tema en algún otro momento, siéntase con la confianza de mandarnos un correo a desdetumirada@radiomujer.com.mx con sus inquietudes y nosotros veremos cómo le podemos hacer. Sí, porque ahí sí tenemos control directo, digamos. Ese sí lo podemos revisar acá más fácilmente.
Y antes del bloque comercial empezamos a hablar un poquito sobre esta actitud dentro de las redes sociales, que ya ahorita es una cosa tan común que asusta, ¿no? Como todos estamos en el internet, todos tenemos nuestros datos personales, bueno, no todos, déjeme le digo, pero cómo se van llenando estos datos personales en internet y abrimos nuestra vida al mundo, ¿no? Y abrimos nuestra vida a los desconocidos, y principalmente estamos hablando de cómo intentamos inundar la vida de los demás y los medios de comunicación de los demás con nuestro narcisismo, ¿no? Con todo lo que querríamos que hicieran igual las otras personas. Y ahorita pensando en esto, de estos movimientos sociales, Gaby, que tú estabas señalando, me viene a la cabeza algo que también se puede llegar a vivir como una imposición, y no necesariamente porque así lo quiera transmitir una persona, pero últimamente nos hemos encontrado con una tendencia en donde las personas van cambiando su dieta a ser vegetarianos o veganos, tal cual, ¿no? Y esto, por lo general, viene con el argumento en contra de la crueldad animal, ¿no? Es que tú no sabes cuántos pollos tienen que morir para que tú te alimentes durante un año, o no sabes la cantidad de vacas o los recursos que se gastan para que tú puedas comerte tus albóndigas y tu picadillo. Y esto, si bien puede ser algo de reflexión, que creo que ya en algún momento hablamos también de eso, ¿no, Gaby? De cómo hay un cierto sinsentido en algunos de estos razonamientos que nos pueden sonar muy lógicos, pero que también van hasta cierto punto hacia un castigo, hacia una manera de no poder afrontar la crueldad, hacia no poder afrontar situaciones que se viven en el día a día, ¿no? Digo, es una cosa, podríamos pensar loable, ¿no? Que alguien le quiera ahorrar el sufrimiento a los animales para no echarse una riquísima hamburguesa con tocino. Pero hasta dónde estamos empatizando en un canal muy distinto de lo que podría llegarse a pensar en un animal. Y no me malentiendan, ¿no? Porque los animales no sientan, eso es otra de las barbaridades que se pueden llegar a decir, ¿no? Es que son animales, ellos no sienten, hasta las plantas sienten. Pero cómo se vuelve, principalmente con el tema del día de hoy, cómo se vuelve un argumento agresivo para los demás, ¿no? Cómo hay cierta como agresividad pasiva, ¿no? Entre los otros, de bueno, pues tú disfruta de tu cadáver, ¿no? Yo me voy a comer estos ricos vegetales vivos aún, ¿no? que no se pueden mover y no pueden resistirse de mi tenedor. Pero justamente a eso va, ¿no? A tomar una postura, y lo voy tomando con este asunto de lo vegetariano, porque si bien no es en general, habrá muchas personas que simplemente se lo guarden, ¿no? Así como a mí no me gusta comer vísceras, ¿no? No estoy diciéndole a todas las personas lo sucio, lo terrible, todas las cosas que pasa, pues simplemente no como vísceras y se acabó, ¿no? No es algo que tenga que estarle comunicando a los demás, porque para empezar no les importa, déjeme le digo, pero no es nada más en el evitar, sino en el hacer todo un sermón alrededor de lo mal que estamos haciendo y de cómo deberíamos de cambiar nuestra actitud. Y hay muchas personas que se dejan llevar por esto desde el punto de vista violento, porque se nos amedrenta en pensar que estamos haciendo sufrir a los hermosos becerritos con ojos redondos y brillantes para que nosotros podamos tener nuestras comodidades. Y ahí justamente vamos a ver cómo, por un lado, nos vamos sosteniendo de la realidad. Porque sí, cuántos becerritos tuvieron que morirse por nuestra hamburguesa es un hecho, ¿no? Es una cosa real. Y cuántas vacas han estado encerradas porque nos tomemos nuestro vasito de leche, también es una realidad. Pero se va tomando una parte de la realidad y se va utilizando de manera violenta para violentar a los demás, para someterlos a mi pensamiento, ¿no? No es algo que tenga eso como fin. Si realmente fuera por una cordialidad de nosotros, por una benevolencia, pues quedaría en nosotros y se acabó. Claro, y aquí hay algo interesante. Podríamos pensar, bueno, decíamos hace un momento, este coraje que se guarda a veces de una forma más reservada y otras veces de una forma mucho más explícita, y también con una intensidad distinta, ¿no? Hacia la sociedad en general y hacia las normas que la rigen, hacia la moral, etcétera. Decíamos, probablemente tiene que ver en el hecho de sentirse sometido, ¿no? Sentirse sometido en tanto que estamos en necesidad de.
Y si nos vamos todavía más atrás de eso, podríamos llegar porque tendríamos que pensar, ¿y por qué algunas personas tienen unas formas más productivas de insertar algo distinto a la sociedad, quizás no a un nivel masivo, sino simplemente en su familia, con sus compañeros de trabajo, con su pareja, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y por qué otras personas no? Porque otras personas tienen esto como una guerra personal, ¿no? Esto de los vegetarianos, por ejemplo, ¿no? Es que es personal, ¿no? Creencias religiosas, es que es personal, ¿cómo te atreves a pensar distinto que yo? ¿Y por qué entonces estas variaciones, ¿no? Si a final de cuentas es algo que a todos debería estar afectando. Y esta noción nos remonta a la figura del padre, porque a final de cuentas la ley, digamos, la normatividad, si bien la adquirimos a lo largo de nuestro desarrollo, de los primeros momentos de nuestro desarrollo, por la relación con todas las figuras que estaban alrededor, digamos que la imagen paterna tiene muy específicamente esa función de ser transmisor de la ley. Y habrá personas a las que se les haya transmitido de distintas maneras, ¿no? En general podemos pensar que este conflicto, tremendo, constante, aferrado en contra de la entidad, entre comillas, sociedad, es un conflicto con el padre, a final de cuentas. Es un quejarse, este intento, este exigir que me aceptes, este exigir que me autorices, este exigir que te guste lo que a mí me gusta, que me aceptes como soy, que todo el mundo sepa y se entere. Esto es, a final de cuentas, un conflicto que nos remonta a ese conflicto con el padre, ¿no? A esa dificultad para ser aceptado por el padre, a esa sensación de un padre que no puede transmitir la ley, sino que únicamente como un dictador somete a su ley. Y viene a la cabeza esta frase lamentablemente tan común, ¿no? Porque yo digo. ¿Por qué? Porque yo digo, porque sí. Y otra vez nos podríamos remontar al sinsentido que hablábamos en días pasados, ¿no? Y no se nos puede ir la vida, verdaderamente se nos puede ir la vida peleándonos con este ente que es la sociedad, que no es un algo concreto con quien podamos resolver cualquier cosa. No es que entonces tendrían que regresar a su casa y hablar con su papá, ¿no? Pues no, porque probablemente tampoco se va a poder modificar nada. Ahí lo verdaderamente crucial en toda esta circunstancia es qué tan capaces somos de modificarnos a nosotros mismos. Y entonces poder vivir en la sociedad gozando de todo lo que necesitamos y tomamos de ella. Pero el día de hoy se nos ha terminado el tiempo y la semana. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan diariamente. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonito fin de semana y nos escuchamos el lunes en punto de las 6. Hasta entonces.